estamos por presentar el libro El arte de demoler. La autora es Graciela de Oliveira y tenemos aquí conectada a Gabriela Lack, que fue la editora de este libro. Gabriela es comunicadora social, ha trabajado siempre vinculada a la cultura, desde la comunicación, pero en vínculo con la cultura, en la órbita de la escritura, de la investigación relacionada al teatro y en colaboración con revistas especializadas. Es editora y gestora de Documenta Escénicas, un espacio que funciona desde hace 2 décadas aproximadamente en Córdoba y que hace este cruce entre las artes escénicas y las artes visuales y de alguna manera, bueno, se sintetiza en la práctica de Gabriela que lleva como editora. Hola Gaby, ¿cómo andás? Gracias, Hola, ¿qué buenas tal, Monse? tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por dar espacio y, bueno, y alojarnos en el museo para presentar el libro de Graciela. Bueno, muchísimas gracias a todas las presentadoras y presentadores de esta mesa que nos acompañan. Siempre traer un libro a la vida, a los lectores, es como un enorme desafío y en épocas de aislamiento social todavía más. Entonces, bueno, todas las alianzas y las personas bueno, que comienzan este difícil camino de dar a conocer y de hacer público un trabajo tan extenso como el de Graciela, que viene de tanto, bueno, es para nosotras así como súper importante. Así que primero quería destacar eso y agradecerles especialmente. Y después, bueno, decir que antes de ya dar comienzo y darles lugar a todos los que han leído el libro y que van a hablar de esto, decir que hacer un libro que resume o que de alguna manera tiene tanta densidad temporal y de experiencias y de prácticas, siempre es un desafío, ¿no? La pregunta es, ¿qué de todo eso que pasó puede llegar al campo del libro, ¿no? A este espacio que permite compartir de otras maneras esa experiencia. Y me parece que Graciela encontró así en este formato y en esta forma de escritura también una clave muy interesante y me parece que ideal para hacer extensivo el proyecto de Demolición-Construcción en esta forma de escritura bitacoral, que es súper placentera y bueno, y que fue muy lindo acompañar. Así que yo súper contenta, agradecida de que Graciela haya puesto en Documenta este proyecto y bueno, y la verdad que creo que es un libro súper importante para, bueno, que habla sobre la memoria como tema, como problemática en relación a las prácticas artísticas, pero que también en sí es una memoria. O sea que, bueno, muchas gracias y bueno, a ver cómo sucede esta charla. Estoy muy ansiosa de escuchar a todos. Bueno, antes de los presentadores, bueno, quiero comentarles los que quieran hacer algunas preguntas, las pueden pasar por el chat del Zoom. Después vamos a habilitar, después de las presentaciones, del cierre de Graciela, vamos a habilitar las preguntas. Y bueno, primero quiero presentar a Graciela, que estamos hablando de ella porque ya todos la conocemos, pero bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis. Graciela de Oliveira trabaja en Trujillo, las tierras de Córdoba y San Telmo, Buenos Aires. Está formada en arquitectura, arte y antropología social. Creó y dirige el dispositivo de demolición-construcción, ONON, en 2007. Dispositivos artísticos para un tiempo específico, iniciada en una casa, demolición en el 2008 y 2009, y continuó en los sitios de memoria de Córdoba y persiste con el dispositivo de arte e investigación nómadamente en Irales desde el 2010, con actores de Brasil, Guatemala y Argentina. Dirige la Casa Estudio BAT, residencia para artistas e investigadores, en Munquillo desde el 2012, que es, bueno, ONON, recibió apoyos de la ESIP, el Centro Cultural España Córdoba, la Prince Claus Fund y el Fondo Nacional de las Artes para los distintos proyectos que de alguna manera relata en este libro. Y bueno, para empezar vamos a arrancar con Hernán Ull, que es doctor en literatura comparada,
forma parte del comité académico de la maestría de Humanidades de la UNSA, es profesor de Estética e Historia del Arte y es director del Instituto de Investigación en Cultura y Arte. Hola Hernán, ¿cómo andás? Vamos a empezar con tu presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se escuche bien. Si no, ya saben que el Zoom tiene estas cuestiones, como decíamos hace un rato. Voy a hablar lo más claro posible para que sea entendido a través de la distancia. Bueno, como corresponde, primero agradecerle a Graciela que nos haya invitado a participar de este encuentro, que nos haya pasado el libro para leerlo, que fue muy grato, una grata experiencia de lectura en primer lugar, que es lo primero que quisiera decir, que es una grata experiencia de lectura, lo cual no es poco en las prácticas lectoras, digamos, uno agradece mucho cuando la lectura es amable y efectiva, como es en este caso. También agradecerle a Gabriela Lac, la editora del libro, y a todo el equipo editorial por la magnífica presentación que le dieron materialmente a la escritura, que no es exterior, digamos, al proceso de producción de lo escrito. Los procesos editoriales suponen también decisiones de una política estética muy importante, y creo que eso se refleja bien en la forma de presentación material que tiene el libro, así que felicidades a Graciela, le quiero saludar, mi amiga de las calles cordobesas, no de otros lugares. Y después, como siempre, agradecerle al equipo técnico y de gestión del Museo de Bellas Artes, que nos pone a disposición todo lo que tiene a su alcance para poder hacer estas presentaciones y estos sitios. Cuando Marcela me invitó, yo la conozco ahora, Graciela, dudé un poco en participar de este encuentro, pensando que íbamos a encontrarnos otra vez con un libro que caía tal vez en los lugares comunes que este tipo de escritura tiene en relación a la preservación de la memoria y el recuerdo de los años 70, y al modo de abordaje de esas problemáticas. Felizmente no es así. Creo que Graciela, a partir de esta experiencia, como decía Gaby, de bitácora, le da un modo de entrada a la cuestión de la memoria, a la cuestión de la memoria del dolor como exigencia ética y política que el arte tiene para con nuestro pasado, sin convertirse en una mera autobiografía, nos permite acceder de modo colectivo a la construcción de un tiempo que no termina de alejarse de nosotros y que no debemos permitir que se nos vuelva ajeno. Buena parte del libro insiste bastante en la necesidad de recuperar esa memoria del dolor y mantenerla en una tensión constante con nuestro presente. Todos sabemos que buena parte de los debates en torno a los sitios de la memoria tiene que ver con qué hacer en esos sitios. Graciela presenta muy bien esa discusión, si hay que intervenir o no en estos sitios. Está la idea de que haya un sitio para la memoria, que la memoria esté situada en algún lugar, es interesante. ¿Y qué hacer con esos sitios? El doble sentido de estar sitiados y estar en un lugar. Preguntarnos de verdad y a fondo hasta qué punto la memoria está situada y sitiada en un lugar, rodeada a veces por grandes muros que se van convirtiendo en otras cosas, que dejan de ser los muros de una cárcel para transformarse en los muros de una escuela, que dejan de ser muros de escuela para transformarse en murales de intervención artística. Nos muestra que hay una especie de densidad mediante la cual el pasado no deja de pulsar nuestro presente. Y nos muestra también el valor político que las intervenciones artísticas tienen a la hora de repensar y pensar qué hacer con estos sitios. Lo cual no me parece un gesto menor en el libro de Graciela, porque asume el desafío de mostrar
que esa memoria del dolor nos muestra un pasado, como yo le decía a ella, en una extensa intercambio de Zoom, de WhatsApp, mientras yo caminaba por la calle y ella estaba en su casa, en su estudio. Nos muestra el carácter irreconciliable que a veces tiene nuestro pasado y nuestro presente, ¿no? Y la necesidad de mantener tal vez ese aspecto de lo irreconciliable. Es todo un discurso de la reconciliación que exige que nosotros nos amiguemos con el pasado. Me parece que las acciones que llevaron a cabo a partir del proyecto de demolición y construcción muestran que no es tan fácil y tal vez no sea necesario reconciliarnos con ese pasado, sino más bien al revés. Mostrar que hay algo del pasado que resulta irreconciliable con nosotros mismos, que resulta irreconciliable con nuestras prácticas artísticas, y que el arte tiene tal vez como función política abrir ese irreconciliable, presentarlo sin traicionarlo, que tal vez sea lo más difícil, ¿no? Presentar esa herida irreconciliable que el pasado abre para nuestro presente, sin traicionar ese carácter abierto y no consensuable con el horror y con la tecnología de la muerte que se aplicó en los años 70, especialmente en Córdoba, que es donde está situado el libro, donde se sitúa la memoria del libro y la memoria de Graciela, escribiendo esta bitácora. En ese sentido, la escritura tampoco traiciona el carácter efímero de las acciones, que constituyeron buena parte de la experiencia simbólica con la cual se intentó repensar esos sitios de memoria y trazar algo que a mí me parece muy importante, que dice el libro, que me gustó mucho y lo estoy robando para otras cosas. Sí, me pagás con conceptos, lo cual es mucho más importante. ¿Cómo hacer una cartografía de eso que nos pasó? ¿No? Apelando a un concepto que me parece genial, que es la inexactitud de todo mapa, a la hora de dar cuenta de este sitio en el que la memoria descansa. Graciela insiste mucho en la parte final de su libro sobre cómo ver o qué hace un mapa realmente cuando es dibujado, cómo construye un mapa ese sitio en que la memoria pretende descansar, y dice unas cosas muy geniales, muy interesantes, que me voy a permitir porque sí, porque tengo mis 5 minutos, porque me los dieron, entonces los voy a ocupar como quiera. Pero voy a tener que usar anteojos, sacarle el barbijo y me voy a tener que tener así. Gracias. Ya al final, compren el libro, antes que me olvide. Esta presentación además es porque compren el libro. No es algo menor. No es algo menor. Una empresa editorial también precisa de nuestra ayuda para seguir manteniéndose y pudiendo hacer este tipo de esfuerzos. Bueno, allá al final ya del texto, al final del libro, en verdad, Graciela dice una cosa que me pareció muy importante para la comprensión de este efecto de estar sitiados y situados en la memoria. Con innecesaria falta de humildad, ella dice que dedujo, ella por sí misma, bien, me gusta esa actitud, deduje que el mapa de los ex centros clandestinos era inexacto por su conformidad con el trazado de la conquista militar. Con la intención de construir un esquema de conquista disidente, me pregunté qué se escondía dentro de ese camuflaje de verdes alrededor de la perla. ¿Acaso podía redibujar ese mapa para sacar a la luz su inexactitud desde un propósito o una estrategia, como lo hicieron los surrealistas, o como dice Torres García cuando dio vuelta el mapa de América del Sur? ¿Quién establece cómo se debe dibujar o mirar un mapa? ¿Dónde tiene el norte o el sur? Me encanta, Graciela, esa idea de inexactitud. Un mapa como una
cómo la producción inexacta de un lugar, ¿no? Y cómo, de alguna forma, las acciones que llevarán ustedes a cabo con demolición, construcción, van construyendo otra inexactitud. También me parece muy interesante ese planteo del libro, que no se trata de decir la verdad definitiva acerca de la perla o acerca de Dios y de la Ribera, gracias, sino más bien de inventarnos otros mapas posibles, otras cartografías posibles en las cuales lo irreconciliable tenga lugar, ¿no? Es interesante lo que decís, es obvio, pero esa obviedad resulta interesante. No están marcados los lugares donde los cuerpos están desaparecidos. Y eso marca desde el origen la inexactitud política de los mapas oficiales que tratan de describir o de hacer visibles estos espacios del horror, estos espacios de memoria. Imaginaba con vos, mientras lo leía, los puntos rojos que infectan con su color sangre los mapas neutros de los cartógrafos militares, y me imaginé millones de situaciones en las que esto se vuelve a realizar, millones de situaciones en las cuales en el presente actual podríamos llenar de puntos rojos los mapas de nuestra provincia, los mapas del país o los mapas de Latinoamérica, que tienden a esconder en su neutralidad físico-política los horrores cotidianos a los que hombres y mujeres estamos siendo sometidos en este momento, víctimas de una violencia neoliberal que no por ser menos escandalosamente sangrienta, es tan escandalosamente cruel como el proyecto militar en el cual se amparó el neoliberalismo. Entonces, creo que el libro debe ser leído, es un aporte muy importante para aquellos que estudiamos la gran cartografía de los derechos humanos, y creo que también es un gran aporte para aquellos que nos dedicamos también al mismo tiempo a esa otra gran cartografía que es el arte contemporáneo y los posibles vínculos ético-políticos que existen entre esas dos grandes cartografías, entre esas dos grandes regiones del pensamiento. Creo que los artistas ya no se pueden, o no podemos, o no deberíamos poder pensar el arte fuera del registro político en el que éste se inscribe. Y asumir el desafío ético, el ethos, el modo de existencia, que ese desafío nos impone. Si algo es efímero, el texto de Graciela lo restituye en su palabra. Y si algo no fue efímero, eso es lo que hizo el arte, digamos, ¿no? Y si algo no fue efímero y permanece todavía entre nosotros, es esa desgarradura y esa herida inmensa que el pasado sigue abriendo entre nosotros, allí cuando se borran los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo en la Plaza Belgrano de nuestra ciudad, o allí donde todavía se sigue despreciando o culpabilizando, que es otro tema muy importante del libro de Graciela, culpabilizando a quienes fueron víctimas de esa violencia inútil y desproporcionada del Estado argentino para con nuestros hermanos y semejantes. Así que, para no extenderme demasiado, quiero volverle a agradecer a Gabriela, a Graciela y al equipo del museo por la oportunidad de pensar todos juntos qué hacer con ese pasado, cómo restituirlo a nuestro presente sin traicionar el pasado y cómo mantener abierta la herida de lo irreconciliable, tal vez como apuesta política para que eso no nos vuelva a atravesar, y si nos atraviesa, bueno, estar más atentos a los signos de los tiempos que nos violentan cotidianamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, Hernán. Bueno, primero decirles que como estamos acá atravesados por la tecnología, vamos a editar este video, luego lo vamos a subir al canal de YouTube del museo. Segundo, si se corta, para los que quieran seguirnos, hay varios conectados, vamos a seguir en el mismo link, así que se pueden volver a conectar en el mismo, en
mismo link que les mandamos anteriormente. Y ahora, bueno, voy a presentar a María Morales Mí, que es delegada en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, es técnica en políticas culturales, actriz investigadora teatral, militante feminista y de derechos humanos. Hola María, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, en principio, un poco lo mismo, agradecer la posibilidad, el momento para compartir, agradecer el libro, el impulso a leer el libro a raíz de esta presentación que nos llevó a mí en lo personal a un ritmo acelerado que vino bien porque uno se conecta y entra como en un viaje que muchas veces, qué sé yo, por el laburo, por la vida de cada uno no se puede en general con un libro, ¿no? Lo vas tomando en los momentos que te van quedando. Y esta fue como una tarea que me llevó, la verdad me atravesó muchísimo por la historia personal, me atravesó muchísimo también por los contenidos propios del libro, por lo que cuenta. Agradecer en ese sentido, la verdad, Graciela, un poco lo que hablábamos hace un rato, que esta capacidad o esta posibilidad de que quede plasmado en el libro un proceso del que no podríamos haber participado si no estuviera en este testimonio. Me parece que tiene un valor enorme, que es que se puede percibir en el relato todas las idas y venidas que tuvo, se puede percibir las dudas, se puede percibir un poco los lugares donde siempre estamos, si se quiere, cuestionándonos o pensándonos o dudándonos a nosotros mismos de lo que pensamos y lo que nos pasa, en particular con los sitios y en particular, si se quiere, con el arte en relación a los sitios de memoria. Bueno, El arte de demoler es el título del libro, es una pregunta y a mí se me reformularon muchísimas preguntas, es lo que más tendría para traer hoy. Son preguntas que yo de algún modo vengo pensando, yo me he dedicado muchos años al teatro, me dedico todavía a eso, pero muchos años he trabajado en relación a lo que fue el golpe de Estado argentino, en relación a lo que fue ese proceso de dictadura y en relación a la memoria. Y en ese sentido siempre he tenido esa sensación de dudas y de preguntas en relación a qué podemos hacer desde el arte con la memoria. Me surgen algunas cuestiones, me parece que la memoria es un punto fundamental de partida para mi vida, es un punto fundamental de partida para el arte, es un punto que atraviesa, si se quiera, me refiero no al arte en general, sino en particular, estamos hablando, ¿no?, de una situación, de una experiencia de arte en los sitios de memoria, y un poco hay términos que me han quedado ahí atravesados, que me han quedado pendientes, si se quiere, dentro de lo que se cuestiona, de lo que aparece en el libro, dentro de estas enormes situaciones de violencia que se saben, ¿no?, que se han vivido dentro de los centros clandestinos de detención. ¿Qué pasa cuando los centros clandestinos de detención pasan a ser sitios de memoria, pasan a ser centros culturales? ¿Cómo quedamos atrapadas ahí quienes fuimos parte de esa, si se quiere, víctimas o protagonistas de esa historia? ¿Cómo quedamos en ese lugar y qué podemos hacer con ese lugar de memoria? ¿Qué podemos hacer con ese espacio que está atravesado por esas violencias? ¿Y qué podemos hacer en relación a lo que vivimos actualmente, pensando en los grados de violencia que se han naturalizado en esta sociedad, ¿no?, en los niveles, si se quiere, de tolerancia que ha tenido y que tiene la violencia todavía, producto de ese proceso que, como bien decía Hernán, todavía nos atraviesa, todavía lo tenemos tan cerca? ¿Qué se hace con esa tolerancia o qué puede hacer el arte para modificar eso que todavía se tolera, que todavía se arrastra de ese momento? Y bueno, y ahí entiendo que la memoria pasa a ser
pasa a tener un espacio fundamental, es un lugar que habilita, la memoria es un lugar que habilita todos estos procesos, todos estos pensamientos, o aquello que nosotros desde el arte, desde la política, desde la militancia podemos hacer con esa historia reciente. Entiendo que la memoria en algún punto habilita y si se quiere son estos relatos los que empiezan a habitar esos espacios, ¿no? Los relatos de alguna forma, y cuando digo relato pienso por supuesto en muchas de estas acciones artísticas que se realizaron o de estas intervenciones que se realizaron en este contexto que cuenta el libro, y también pienso en los juicios, ¿no? En un país que tenemos donde el trabajo de la memoria ha sido fundamental, donde realmente la posibilidad de los juicios y los testimonios en los juicios ha cambiado la historia de este país, ha cambiado inclusive, entiendo yo, la posibilidad de la cultura y del arte en ese sentido. Sabemos de países cercanos que han tenido historias tremendas y parecidas, y que al no tener esa instancia de testimonios, hoy están parados en otro lugar. Creo que realmente esos juicios, ese proceso que ha tenido político la Argentina ha sido un punto de inflexión enorme para habitar ese vacío, ¿no? Ese vacío que nos queda indefectiblemente por lo vivido, por lo que aún no se sabe, por los testimonios que no han sido dados, por los cuerpos que no han sido encontrados. Y en algún punto, si se quiere, la memoria y los sitios de memoria los entendemos como lugares de reparación. Algo de eso también está en el libro. Entiendo que, de hecho, no estoy diciendo nada nuevo, son todas reflexiones que surgen a través de la lectura de este proceso que vuelvo a decir, me parece magnífico en el sentido de que uno entra en un proceso que hicieron compañeras y compañeros ahí en la ciudad de Córdoba, de distintos lugares del mundo, pero en ese lugar específico del mundo, y podemos acompañar ese proceso e intentar, si se quiere, entrar en ese proceso cargado de contradicciones, como son en general los procesos artísticos, y entiendo que más aún estos procesos que tienen que ver con esta carga tan fuerte y con estos lugares tan difíciles de habitar, ¿no? Entonces me preguntaba eso, ¿cómo hacemos arte ahí adentro, ¿no? ¿Qué se hace con el arte, con la posibilidad artística dentro de los espacios de la memoria, dentro de los sitios de memoria? ¿Cómo hacer para no caer un poco en lo que un autor que vos te vas a acordar, que habla de la amnesia fértil, que vos lo mencionás varias veces en el libro, que me pareció muy, muy significativo el término, porque un poco cómo hacer para no caer en esa amnesia, para que nunca dejemos de saber dónde estamos, por qué estamos ahí, por qué ese sitio es hoy un sitio de memoria, y a su vez que no sea un espacio endogámico donde pareciera que está armado o que está sostenido por quienes hemos estado atravesados directamente por esa historia. Un poco pasa, y también está en el libro, y también lo mencionó Hernán, en relación a los sobrevivientes, que todavía de alguna forma son juzgados por esta sociedad por ser sobrevivientes. Hay un libro que vos mencionás ahí también en el libro, que es el libro de Ana Longoni, que se llama Traiciones, donde ella en una de estas, de su recorrido, se hace una pregunta que a mí siempre me quedó atravesada, que es ¿cuánto aguanta el cuerpo? ¿Cuánto aguanta el cuerpo para cada una de nosotros en esa situación de tortura? ¿Cuánto aguanta el cuerpo en esa situación de rehabilitar un espacio de memoria? ¿Cuánto aguanta el cuerpo para poder hacer una intervención artística ahí? ¿Cuánto aguanta el cuerpo para poder trabajar ahí? Los trabajadores que siguen tratando de habitar esos espacios y tratando de resignificarlos, ¿no? Un poco me queda eso, un montón de preguntas que me llevan a pensar qué sociedad somos hoy, qué podemos hacer hoy con esto que estamos intentando y con esta posibilidad que tenemos de estos nuevos espacios o de resignificar estos espacios, ¿no? Si seguimos siendo
esa sociedad que miraba desde los balcones o desde la ventanilla del auto, como cuenta también Novés ahí en el libro, que veía pasar esos espacios de tortura en ese momento, y desde afuera no sabíamos lo que estaba pasando. No sabíamos o simplemente mirábamos y no veíamos. Hoy seguimos sin saber, como somos una parte de la sociedad, o existe una parte de la sociedad en la que todavía elige no saber qué pasó, prefiere no ver qué pasó. ¿Qué hacemos con con ese nivel de violencia que todavía circula y del que yo creo que todavía somos parte, ¿no? Donde hoy hablamos de la violencia que ejercen las fuerzas policiales, hoy hablamos de violencia institucional, hoy hablamos de esto de que te detienen por portación de rostro. Todas estas situaciones son todavía herencia de ese estado represivo que sigue presente en nosotros, ¿no? Que sigue cerca de nosotros. ¿Qué puede hacer el arte con esto? Un poco, ¿no? ¿Cómo lo modificamos? ¿Cómo se hace arte dentro de un centro clandestino de detención para involucrar a todos y a su vez no dejar que deje de ser arte en un centro clandestino de detención? Un poco, o en un ex centro de clandestino de detención. Un poco eso es lo que me parece que es el recorrido que hace el libro, o es el recorrido que fue haciendo esta experiencia que realizaron en Córdoba. Me parece a mí que nos llena un montón de preguntas. Miraba acá en mis notas, en mis machetes, si hay algo que pudiera insistir o cambiar en relación a lo que vengo diciendo, de acuerdo a lo que ya se escribió o a lo que escribí en ese momento, y solo me queda, si se quiere, esta sensación de una palabra muy fuerte que está en el texto y que un poco da puntapié a todo el recorrido, que es la palabra demoler, ¿no? Demoler, demolición. En un momento aparece esta demolición también como molienda, y a mí se me iba también como a lo molido, y ahí se va la metáfora, ¿no? El cuerpo molido ya no tiene demasiado metáfora, y sin embargo es desde esa demolición, desde esa deshumanización, desde ese vacío en el que un poco elegimos y buscamos reconstruirnos, ¿no? Elegimos y buscamos hacer arte, y creo en eso, ¿no? Que un poco la memoria, vuelvo a decir, habilita todos estos relatos, habilita la posibilidad de la reconstrucción, si se quiere, y es justamente el relato el que nos permite volver a habitar, ¿no? El relato en todos sus sentidos, en lo político, en lo artístico, en lo militante. Así que, bueno, eso es lo que puedo pensar o decir en este momento, y agradecer la posibilidad de estas reflexiones, agradecer la posibilidad de generar todas estas preguntas y de que yo me genere nuevamente todas estas preguntas, y pensar o seguir pensando cómo construir o cómo hacer con nuestras propias carencias, con nuestras propias inquietudes, cómo construir un arte que siga tomando lo que nos ha pasado, que siga tomando la historia, pero que pueda reconstruirla, y sobre todo que pueda abrirla, ¿no? Abrirla a las generaciones para que no nos dejen alejados, para no dejar lejos a los que vienen de lo que pasó, entendiendo que es algo que todavía los conforma y que sobre eso nos seguimos reconstruyendo y debemos todavía reconstruirnos como sociedad. Así que eso, y lo mismo, compren el libro. Me parece que es un proceso, que de verdad hay un proceso ahí que no se podría haber compartido de otra manera, y que agradezco de verdad muchísimo esa posibilidad. Bueno, un abrazo. Gracias, María. Bueno, tenemos algunas cuestiones técnicas, sepan disculpar, pero bueno, siempre pasa. Ahora, en realidad también esta presentación, bueno, intentamos de alguna manera que la editorial de Documentos Escénicas tenga un espacio en Salta. Nos interesa, esta es una de las publicaciones, pero en realidad Gabriela viene haciendo muchos trabajos sobre artistas en particular, digamos, también trabaja con artistas. De hecho, en la ilustración de libros de Luca Di Pasquale, que es
artista muy importante de Córdoba. Entonces, de alguna manera, esta presentación también acerca un poco esta idea de que podamos adquirir desde el museo o a través de los medios que la editorial tiene habilitados, los diversos libros que han ido editando, y en particular, bueno, estas colecciones que están dedicadas a algunos artistas que, bueno, que van haciendo estos cruces, ¿no? Como el de Graciela, entre distintas disciplinas. A partir de esta interdisciplina también voy a presentar a nuestra próxima invitada, que es Ana Silvia Barbarán. Ana Silvia es magíster en estudios literarios de profesión, es gestora cultural de oficio y actualmente está a cargo de las materias de Historia del Arte y de la Danza 1 y 2 en la Escuela de Ballet de la provincia de Salta. Nos interesaba un poco ampliar las miradas, no solamente el libro es bastante político, entonces también nos parecía interesante no solo, bueno, acercar a la gente a la lectura, que ya nos parece un acto bastante revolucionario en esta era de tantas pantallas, sino también, bueno, poder presentar el libro desde distintos lugares. Hola Ana, ¿cómo andás? Hola, muchas gracias. Quería empezar con los agradecimientos y las felicitaciones que ya hicieron María y Hernán, la autora, la editorial y al museo. Si me disculpan, yo voy a leer porque es un vicio del oficio en realidad. Y por ese defecto también del oficio, que me obliga a seguir determinados pasos de lectura, voy a comenzar por referirme a la cuidada edición del texto. En primer lugar, y valga de advertencia a futuros lectores, el libro es un diario registro de prácticas artísticas en torno a temas puntuales que parten de un proyecto denominado ON, demolición/construcción, que ya lo refirieron, pero que va evolucionando dentro de su propia lógica y con un interés específico, que es la reflexión intelectual, y se me ocurrió que tal vez catártica, ¿no?, en torno a la historia argentina reciente. La sobrecubierta del libro, me gustaría abrirlo. La sobrecubierta del libro es una suerte de plano desplegable a un color con dibujos a lápiz de la casa a ser demolida, el cartel de venta, comentarios de otros artistas y otros paratextos como la reseña biográfica de la autora. La sencillez que aporta el uso de un solo color y el trazo a lápiz de los dibujos, como si fueran bocetos, adelanta un poco el sentido que resalta a lo largo de todo el texto. Más allá del arte de demoler, la idea de algo que está en permanente construcción. Es precisamente allí donde reside lo interesante de la experiencia narrada y del texto de Graciela. La presentación de 5 años de actividades y de múltiples acciones artísticas que nos colocan en la línea de un pensamiento y acción comprometidos, pero que también nos descolocan. Nos sacan de la comodidad cotidiana para hacernos reflexionar acerca del horror vivido en la última dictadura argentina y sus consecuencias. En el interior de la hoja desplegable aparecen 4 fotos del diario de la autora que exponen algunas cuestiones de su interés que se desarrollarán en el texto. Y era de los 2 lados. Está bien. Estas páginas manuscritas pregonan las ideas por las que discurre Graciela a lo largo de todo el proceso, y que también nos muestran el cuidadoso registro de cada pensamiento y cada actividad. Por otro lado, el texto de la contratapa del artista y teórico uruguayo Luis Kamnitzer nos sitúa en este insólito 2020, aunque el proyecto que dio origen al libro haya surgido algo más de una década atrás. Esta comparación de tiempos históricos, una vez que nos adentramos en la lectura, forma parte de las vinculaciones entre pasado y presente que en cada momento de las diversas prácticas artísticas que se describen, se resignifica y dispara sentidos a modos de haces de luz. Las primeras hojas del libro, las de guarda, que son en un rojo sepia, exhiben imágenes a las que será necesario volver durante la lectura. Por ejemplo, no es lo mismo imaginarse el enorme predio del ex centro clandestino La Perla que verlo en una fotografía satelital en toda su extensión, al lado de un minúsculo dique San Roque, que la verdad que nunca me imaginé que podía ser tan grande en la lectura. Cuando volví a verlo, se lo ve enorme. Otras fotografías nos conectan con la casa a ser demolida, con sus cables, baldosas, acciones con fotos de desaparecidos y un fragmento anotado a mano del artículo de Marcelo Viñar, Pedro, la demolición, cuya importancia vamos a conocer cuando nos adentramos en la lectura. La casa en demolición aparece como el espacio ideal para la experimentación en el campo del arte,
On plantea allí intervenciones momentáneas. Por momentos la casa se resiste porque está hecha con materiales buenos y nobles, pero eso no es impedimento para extraer sus baldosas en una de las primeras acciones, o llenar el piso de una habitación con agua, o abrir agujeros en el techo que permitan ingresar hilos de luz. Aunque lo verdaderamente interesante de la demolición de la casa es que lleva a reflexionar sobre una demolición mayor, las luchas sociales, culturales e ideológicas en el marco de la última dictadura y las consecuencias que esta tuvo en las personas y en lo colectivo. El proyecto empieza a mutar y surge la necesidad de buscar nuevos espacios cuando ya no es posible trabajar en la casa del barrio Lucas. Sí, yo pensaba, pero en cordobés no sé cómo será. Los correctos que cambian el acento. En esa búsqueda se elige un nuevo camino y gracias a la libertad metodológica del arte contemporáneo, así como a su carácter experimental que señala Gerardo Mosquera, este arte, y sus artistas por supuesto, elige el camino del activismo social. Así surge el proyecto Floresis Criolla, que instala una metodología de abordaje e indagación sobre 4 ex-centros clandestinos de detención de Córdoba como tema artístico. Por eso, en esos espacios siniestros cargados de densos interrogantes, ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde ocultaron sus cuerpos? La búsqueda deviene en experiencia antropológica por momentos, en registro etnográfico en otros momentos, al entrar en contacto con lo estrictamente político y con las prácticas de la memoria, para ser encarado con prudencia, pero siempre buscando el saber. En el ex centro de la Ribera aparece como atractivo el tema de los límites, algo que me pregunté de principio a fin de la lectura, ¿no? Por los límites del arte, tanto para los artistas como para militantes y activistas, y el límite deviene en sinónimo de demolición. En La Perla, tal vez debido a sus dimensiones y a que sabemos la memoria, toda escrita con mayúsculas, que guarda, aparecen nuevos interrogantes, como el de las licencias artísticas en determinados espacios públicos. El contacto real y efectivo con La Perla surge en una visita guiada especial, entre comillas, que el guía que hace esta visita lo destaca y la autora también en varias oportunidades, y es una especialidad que reside en el horror que se sabe que allí existió, y resulta inevitable preguntarse, ¿es posible la construcción en o desde ese horror conocido? La solución se presenta como el trabajo respetuoso y prudente con los sobrevivientes, con los trabajadores de los sitios de memoria y con los artistas que indefectiblemente se convierten en un colectivo al encarar acciones de manera conjunta. Al mismo tiempo, el proyecto necesita financiamiento para continuar, como hablábamos del libro y la editorial al principio. Una búsqueda no menor para la concreción de las acciones, para la invitación a otros artistas, para el diálogo entre nosotros y desde aquí que propone Mosquera. Quedan muchas cosas por mencionar. Las acciones realizadas, las diferentes modalidades de las mismas, la apelación a reflexiones teóricas que dan sustento al desarrollo del proyecto y a su puesta en práctica, las disquisiciones que rondan posteriores a cada acción y a cada historia mencionada, la historia de Rosa y un largo etcétera. Entiendo que a esta altura de nuestras culturas resulta imposible soslayar que toda lectura e interpretación parte desde una subjetividad que no por eso deja de aportar una mirada tal vez nueva o tal vez reiterativa, pero necesariamente otra. Con este justificativo intento finalizar con lo que más llamó mi atención de las experiencias transmitidas en el texto, y ese aspecto que percibo en el arte contemporáneo de algo no concluido y en permanente construcción, de constante búsqueda también. La búsqueda de acciones para hacer en determinado espacio primero, luego la búsqueda de nuevos espacios para continuar, también la búsqueda de marco teórico y de financiamiento. En el camino de la búsqueda aparecen otros actores que completan, complejizan, sugieren nuevos caminos, en definitiva acompañan. Porque esto también es lo destacable, que este arte contemporáneo es búsqueda y es también construcción, para lo cual es necesario la reunión, los encuentros, la residencia in situ y, en fin, el diálogo y la memoria. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, vamos a la presentación de alguien que estuvo muy vinculado al proyecto. Graciela invitó a Soledad Sánchez Goldar a participar gran parte de él, así que de alguna forma hay como mucha colaboración ahí.
Soledad Sánchez Goldares. Visual, es docente performado en CEPIA de la Universidad Nacional de Córdoba desde 2007. Hola Sole, ¿cómo andás? Hola, bueno, espero que la conexión me ayude un poco. Está trabada. Bueno, para mí el libro me puso en la situación de ser espectadora de algo que viví, ¿no? Y me puso en esta tensión que está muy presente también en mi trabajo, que es el olvido y la memoria, de aquello que yo recuerdo y aquello que olvidé. Y que el libro en cierta medida me puso en la situación de recordar, ¿no? Ciertos eventos, situaciones, anécdotas, a través de esta crónica, o de estas notas que fue tomando Graciela, muy vinculadas también a su trayecto de la maestría en antropología, ¿no? Es como que este proyecto acompañó ese trayecto de formación académica de Graciela, y que esto también era parte de su trabajo de tesis, ¿no? Este proyecto, ella hizo una escritura, y esta es una reescritora, o una nueva escritura desde otro lugar, que hace en relación al proyecto, y me pareció como interesante estar en este lugar de espectadora de aquello que viví, o de lectora de aquello que yo experimenté, que pasé por el cuerpo, que pasé como artista, como organizadora, y sobre todo aquello que olvidé, y me preguntaba, ¿qué habrá olvidado Graciela de este proyecto, ¿no? Porque acá estamos viendo la memoria, pero me pregunto aquello que ella olvidó, ¿no? Y que por ahí yo puedo recordar, o que puedo leer, por ejemplo, pensaba el libro de Visitas a la Perla, de Gaby, que también es un libro vinculado a esta experiencia, y cómo estos libros los veo como complementarios en cierta medida con respecto a lo que es la memoria de este proyecto. Y pienso también las posibles memorias, ¿no? En relación a esta experiencia, porque hemos sido muchas personas, ¿no? Eso por un lado. Por otro, bueno, nada, es como que se juntaron dos situaciones, un proyecto que me parece que es muy rico, con todos sus matices en relación a lo que son los sitios de memoria, pero también lo que son las construcciones de memorias en torno a estos sitios, en torno a las experiencias de los expresos, en torno a las experiencias de los sobrevivientes, de los familiares. Y por otro lado, bueno, la situación de contar con una edición de lujo, ¿no? Yo pienso que este libro es como una joya más en el joyero de la editorial Documenta Escénicas, donde creo que hay un trabajo editorial que potencia realmente las posibilidades de un trabajo, de una escritura. Es como delicioso, ¿no? El trabajo de Gabriela en ese sentido. Y nada, cuando me puse a bucear en el libro, yo había leído el texto antes, Graciela me lo había enviado en PDF, y cuando me propusieron estar en la presentación, le decía, yo lo quiero ver al libro para la presentación, porque para mí no es lo mismo, porque sé que hay algo en el trabajo de la editorial que le aporta un montón. Y me encontré con esta situación, ¿no? Esta tensión también en Graciela de la investigación académica y la investigación artística, que está en estas páginas, ¿no? Que están escaneadas, que para mí es como un tesoro, ¿no? Que encontré en este libro, ¿no? De todo esto que fue ella escribiendo en torno a estas dos situaciones, ¿no? Del campo académico y del campo del arte y la investigación, que yo particularmente doy metodología de la investigación en artes, así que lo voy a guardar para mi materia, para pasarlo, porque me parece un buen material. Y fue como un descubrimiento, ¿no? Eso, un hallazgo, ¿no? De algo que yo no conocía. O sea, en el libro hay un montón de cosas que conozco y que bueno, que me fueron recordando. Nada, también, bueno, esta idea de la diferencia de registros, ¿no? Que yo tengo con respecto a esta experiencia y con respecto a la visión
Graciela, ¿no? De poder conocer qué pasó por su cabeza, ¿no? Porque, bueno, yo tenía mi registro totalmente atravesado por mi historia familiar también. Para mí no fue un proyecto por el que haya pasado indemne y que no me haya atravesado negativamente en un montón de sentidos. Lo padecí de cierta manera. Y algo, nada, que a mí me encantó también, como la parte más sensible del trabajo, es la dedicatoria, ¿no? De Graciela a Rosa Noto y a Claudia, que es su hija, que Rosa es como otra madre de Graciela, que la recibió en Córdoba. Rosa es expresa política, y encontrar esa dedicatoria, ¿no? Que generalmente uno dedica a la madre, al padre, al hijo, ¿no? Como dedicarle a Rosa, ¿no? Que es quien en cierta medida le presenta a Graciela toda este dolor, ¿no? Que es el haber atravesado, inclusive físicamente, el horror y la tortura y haber estado en un sitio de memoria, y que en cierta parte este proyecto tiene mucho que ver con esa historia y ese vínculo de Graciela con Rosa. Bueno, como que cuento cosas más de índole privado, como que escuché las otras presentaciones y son como más formales, pero bueno, yo estoy muy metida en el proyecto, ¿no? Esperen que tengo algunas notas. Nada, y esto, algo que mencionó Hernán también hacia el final, esta idea de la cartografía. Yo no tenía idea de estos intereses de Graciela. Sí, conozco el proyecto de Nidales, por ejemplo, que tiene que ver con las plantas de las casas, ¿no? Cómo es el dibujo de la planta de una casa. Hay un montón de cosas de ella que conozco, pero en el libro me devela un montón de intereses de Graciela con respecto a este proyecto y al arte en general, que es como un descubrir, ¿no? Y eso me parece como muy interesante en relación a que trabajé muchos años con Graciela, soy amiga de Graciela hace muchos años, y el libro me permitió conocer todo ese otro universo, ¿no? Que yo tal vez no conocía y que siempre la veía escribir y tomando sus notas y de ir a su casa y que ella está leyendo y estudiando. Y me parece como un libro que devela el universo de un artista, ¿no? Y el pensar de un artista, la práctica situada en este caso en los sitios, que bueno, nos situamos de formas diferentes en ese lugar a pesar de haber organizado juntas el proyecto, y que me aporta mucho como artista, ¿no? Como artista, incluso como docente que da clases a estudiantes que están abordando lo que es la práctica artística, de poder encarar a través de este libro prácticas en espacios no convencionales del arte, donde hay una cuestión de vínculo con ese espacio, de transformación. O sea, yo en este libro veo muchas posibilidades de abordaje y de trabajo, no solo como artista, sino también en los otros espacios en los que estoy involucrada, como la docencia, ¿no? Es un material que yo incorporaría dentro de mi material bibliográfico para poder abordar este tipo de prácticas desde espacios formativos y salirnos de estos lugares, ¿no? De tan tradicionales, tan de la disciplina. Entonces viene a disciplinar en todo sentido. O sea, Graciela es una persona que te pone en ese lugar, ¿no? Constantemente en los proyectos, y que es algo que yo, bueno, aprovecho esta ocasión para agradecerte, Graciela, porque realmente es un aprendizaje muy valioso el pasar por estos proyectos que ha generado. Nada, invito a leer el libro porque tiene muchos aportes en general, no solo, bueno, se ha puesto el foco en el tema de los sitios, pero yo lo pienso en relación a la práctica artística y al hacer del arte y al pensar el arte por fuera de estos sistemas que tenemos instaurados, ¿no? De circulación, que son una posibilidad también sanadora en el medio y hacia adentro de uno, en mi caso, como familiar y como alguien que ha vivido la dictadura o ha sido atravesada su familia por la dictadura. Así que bueno, eso, nada. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, Sole. Bueno, ahora finalmente va a ser un cierre, Graciela. Yo quería un poco remarcar lo que dijo Soledad. Para mí también el libro es muy importante para poder definir la práctica artística, que muchas veces me parece que todavía tenemos como conceptos modernos de lo que es el arte, nos quedamos en el objeto, y me parece muy interesante ese recorrido para entender lo que es la práctica artística, ¿no? Más allá de los sitios que va recorriendo, me parece que es interesante también el modo en el que los va a abordar. Graciela, ¿cómo estás? Después de tanto... Quiero agradecer a todos por las devoluciones, la verdad que estoy muy emocionada, sobre todo Soledad le dio el último toque, que a mí que no me gusta hablar en público. Muchas gracias, realmente, gracias. Y bueno, especialmente a Gabriela y Soledad, es que como somos un equipo, ¿no? Equipo, como el arte siempre propone los equipos, que se arman, que compartimos proyectos, que apoyamos los que hace la otra individualmente. Y creo que eso es lo principal que tiene el campo del arte para aportar a las otras prácticas de la vida. El poder generar espacios de libertad, eso de la relación que hace Soledad de la disciplina como algo que siempre va a disciplinar. Algo que estaba pensando es que, si bien el libro se llama El arte de demoler, en realidad mi experiencia fue un arte de construir, ¿no? De construir relaciones, de construir vínculos, de presentar gente, de construir relaciones de autores, ¿no? Referentes teóricos y referentes de campo, ¿no? Rosa es un referente teórico en este proyecto. Si bien traté de que el texto fuera lo más claro posible para que alguien como Rosa, que dice que la academia no le va o que el arte contemporáneo no lo entiende, lo que no es verdad, ha participado en todos los proyectos de demolición, construcción, y supongo que ahora está conectada con Claudia porque ya me pidieron el link, apenas supieron. Y la verdad es que estoy contenta de poder dejar este testimonio de todo lo que hemos compartido. Principalmente el libro para mí es eso. Y la práctica artística no puede ser definida, ¿no? Siempre va a ser una práctica que se va a encontrar con un algo, con un alguien, con una realidad, y se va a dejar ser, ¿no? Se va a dejar... Entonces, con respecto a lo que vos decías, María, de la memoria no es que se construya realmente, se vive. O sea, el artista hace un proyecto para hacer memoria, ¿no? Para ser él mismo, en el momento en que está transitando la acción o la edición del libro. Que bueno, este libro se editó solo porque lo hice con Gabriela en una cuarentena que bueno, no me imaginaba que podría hacer este libro con otra persona, porque para mí es muy importante la responsabilidad en el trabajo artístico. Requiere mucha responsabilidad porque requiere mucha entrega personal. Y con Soledad y Gabriela siempre es así el trabajo, una total entrega. Y les agradezco mucho, chicas, que me estén acompañando en este momento. Y bueno, seguiremos haciendo cosas, supongo. Les mando un abrazo a todos, agradezco a Marcela por el espacio, a todos acá en el museo. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Súper emocionada de escuchar todas las reflexiones y aportes y lecturas, ¿no? Que es como que el libro empieza a vivir en otros, en otras, en otros. Y para mí eso es como, bueno, el deseo, ¿no? Y que uno nunca sabe cuándo comienza. Y me parece que hoy estoy sintiendo como eso, que el libro está ahí, interactuando en muchas bibliotecas, en muchos escritorios.
Y me parece maravilloso eso, ¿no? En un momento en el que estamos tan impedidos de tocarnos, bueno, ustedes pueden tocar el libro, acariciarlo, subrayarlo, llevarlo de un lado a otro, acercárselo a la cara, frotárselo y no les va a pasar nada, no les va a contagiar más que de buenas cosas. Nada, y hacer un libro en pandemia, que fue para mí el primero que, o sea, el de Emilio García Huevi lo lanzamos justo en marzo cuando empezaba, pero el tuyo fue el primero en esta situación. Entonces también fue una demolición-construcción y fue hacer un libro en una sala de teatro que estaba cerrada y bueno, y con un montón de componentes emocionales muy importantes, y entonces también fue como un refugio el libro, fue como efectivamente muy importante, y creo que tiene esa carga también, ¿no? Tiene esa carga de la potencia de estar como resistiéndonos o generando respiradores. El libro es un respirador también. Como Duchamp. Sí. Le decía, soy un respirador, nosotros decimos el libro es un respirador. Sí. A vos que te gusta tanto Duchamp, Graciela. Lo amo. Es mi maestro. Hay que ser dueño del tiempo, o tomarse el tiempo para hacer este tipo de proyectos, que es realmente darse la oportunidad nada más. Sí, creo que hay algo importante para decir o sea, que hubo una pequeña residencia editorial en donde lo hicimos, ¿no? Y que bueno, que estos libros también, que ustedes destacan algunas cosas que les llaman la atención, tienen que ver con el tipo de trabajo que llevan, que es un trabajo colectivo, ¿no? Como no somos una editorial que abastece un sistema de edición que hace un libro atrás del otro, nos tomamos un montón de tiempo y ese tiempo es un tiempo compartido, un tiempo de mucha reflexión. Como le decía Gra cuando vino con el proyecto, dije, bueno, vas a tener, o sea, ella decía, quiero que el libro salga, ya, me quiero sacar de encima, y le dije, no, pará, esto recién empieza, si vamos a hacer un libro, te vas a tener que involucrar otra vez con el proyecto y revisar todo de nuevo y pensar todo de nuevo, ¿no? Y así fue como con mucha entrega de tu parte, para que ese proceso volviera a iniciar, que eso me sorprendió mucho, porque en un proyecto de tantos años, que uno a veces puede sentirse cansado, y tu preocupación porque estuvieran todos nombrados, y por hacer justicia al proyecto de alguna manera, y por esto que dice la Sole, de hacer la memoria que hiciste, y también desde, no sé, a mí me encantó también encontrar tu escritura, ¿no? Te encontré como escritora, que eso también me pasa como con Sole, que te descubrí en otras potencias y en otras singularidades de tu trabajo artístico que me gustaron mucho. Yo fui descubriendo también, ya no el proyecto de Demolición Construcción en el que ya había formado parte, sino como el proyecto Graciela de Oliveira, artista, escritora, que estaba ahí como apareciendo por primera vez, por lo menos para mí. Gracias, querida. Hago un cierre, he vuelto, he retornado con otro dispositivo. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos. La verdad que, bueno, venimos hace rato ya pensando con el equipo este abordaje del libro, digamos, del libro papel, casi analógico, así como la mesa donde están todos sentados, que son como recuerdos también del pasado. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a trabajar desde el museo en esta recuperación del libro. Ojalá que podamos hacerlo con los trabajos de Documenta, que la verdad que nos parecen muy interesantes en este cruce que hace Gabriela todo el tiempo de las prácticas artísticas con otras disciplinas. Así que bueno, gracias a todos por estar acá, por haberse tomado este tiempo. Y bueno, vamos a estar subiendo después el video para que lo puedan escuchar nuevamente y en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego.